En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el libro de Paolo Prodi sobre el robo en la historia del comercio, y vamos a apuntar otra de las consecuencias o de las conclusiones a las que llega Paolo Prodi al final de su libro. Es una reflexión la que nos ocupa hoy, que tiene mucho que ver con las democracias y con el estado actual de las democracias. Voy a referirme precisamente a cuál es la mejor relación que se puede establecer entre la política y el comercio. Fíjense que me pregunto cuál es la mejor relación que se puede establecer entre la política y el comercio, no entre el Estado y el comercio, porque quiero incluir aquí también las reflexiones de aquellos grupos, de aquellas personas que consideran que el comercio se relaciona mejor con el consumidor o con el ser humano al margen del Estado. Este es un debate muy abierto. Hay personas que consideran que el comercio debe tener unas libertades que exigen la supresión del Estado, porque el Estado molesta al comercio. Son tendencias que se inscribirían dentro del anarcocapitalismo, dentro de un anarquismo que defiende el capitalismo en unas condiciones que van más allá de los límites que supuestamente impone el Estado. Y hay otras tendencias que serían las del totalitarismo estatalista, como China, por ejemplo, que vienen a plantear que el comercio no se puede desarrollar nunca más allá de las fronteras o de los límites de un Estado. Los primeros afirman la globalización a ultranza por un camino diferente al establecido por otros que también defienden la globalización, pero por un camino inverso. Y los últimos, los que defienden el totalitarismo del comercio dentro del contexto de un Estado, son aquellos que de alguna manera plantean las libertades absolutas del comercio, pero dentro de un Estado cerrado. Naturalmente hay varias opciones más, aparte de esta se pueden plantear muchas otras opciones, pero Prodi reflexiona finalmente sobre cómo se puede gestionar de la manera más eficaz la relación entre la política y el comercio. Naturalmente este es un debate muy abierto, y aquí en mi exposición yo no voy a tomar partido por ninguna opción. Ya insisto en que niego la obligatoriedad del intérprete en la necesidad de tomar partido. Es decir, un intérprete analiza la realidad y da cuenta científicamente del estado en el que se encuentra una realidad. El que toma partido es el ideólogo. El que toma partido puede ser el filósofo, que en definitiva trabaja siempre para una ideología, aunque no lo confiese. El que toma partido es el cura o el sacerdote, que es un filósofo confesionalizado que también trabaja para una ideología o para un partido, aunque no lo confiese. Pero el científico no puede trabajar para ningún partido. El científico tiene que trabajar para la ciencia, y la ciencia es aconfesional, es apartidista y es también afilosófica. Es decir, que la ciencia no puede subordinarse a ninguna filosofía, ni a ninguna ideología, ni a ningún partido, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna confesión. Este es el gran problema de nuestro tiempo, que se exige a alguien que sea un seguidor o que sea un detractor de un referente, pero no se ve en la interpretación que hace una persona las aportaciones científicas que fundamentan, las aportaciones, insisto, científicas que fundamentan, digamos, la originalidad de una interpretación. En este mundo sobran seguidores y sobran detractores, y faltan científicos. Sobran filósofos y sobran sacerdotes, y sobran gurús, y sobran mensajeros de autoayuda, y faltan científicos. Es decir, no necesitamos seguidores ni necesitamos detractores, necesitamos intérpretes, En definitiva, eso es la gran dolencia de nuestro tiempo, que el conocimiento para sobrevivir se asocia a una ideología, como el siervo de la gleba se subordinaba a un señor feudal para sobrevivir o prosperar. El conocimiento debe sobrevivir y debe desarrollarse al margen de subordinaciones a ideologías y a tendencias políticas. De esta cuestión hablaremos, y lo decimos aquí por si alguien estuviera interesado, hablaremos personalmente, presencialmente, el 10 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Derecho Mercantil, en un acto académico coordinado por el área de Derecho Mercantil a cargo de la profesora María Cristina Escribano Gámir, y allí estaremos en la Iglesia Paraninfo de San Pedro Mártir,
el 10 de octubre a las 11 de la mañana, el 10 de octubre en Toledo, para pronunciar una conferencia presencial sobre qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el comercio y sobre el dinero. En particular, Cervantes y el Quijote, qué nos dicen sobre el comercio y sobre el dinero, y haremos un planteamiento que pondremos a disposición de los especialistas en derecho, sobre todo en derecho civil y en derecho mercantil, preguntándonos abiertamente si a lo largo del siglo XXI el derecho mercantil va a fagocitar, va a engullir, va a imponerse, va a dominar al derecho civil. Esta es una cuestión que está muy presente en cualesquiera debates de nuestros días, donde la política y el comercio se relacionan, que es constantemente, que es diariamente, y afecta también a una de las conclusiones fundamentales, una de las consecuencias fundamentales del libro de Prodi. Porque, insisto, Prodi se plantea cuál es la mejor relación que puede establecerse entre la política y el comercio. Naturalmente hay mucha gente que sostiene la idea de que sin comercio no hay democracia y que sin democracia no hay comercio. Esto es una ilusión óptica completamente, esto es un espejismo, porque en China no hay democracia y hay comercio, y porque mucho antes de que existiera la democracia había comercio, y mucho después de que la democracia se disolviera históricamente, el comercio siguió desarrollándose. Es decir, en el Imperio Romano no hay no hay democracia y hay comercio. Por lo tanto, subordinar el comercio a la democracia es plantear el comercio como una de las virtudes de la democracia o la democracia como una de las virtudes del comercio, cuando en realidad simplemente la relación entre comercio y democracia no es más que un contrato, es decir, es una prolongación del comercio, en definitiva. Entonces, vamos a reflexionar sobre estas cuestiones y ver qué nos dice Prodi y cómo podemos analizar críticamente las aportaciones de Prodi. Todos estamos de acuerdo, bueno, todos, quizás la mayoría de las personas están de acuerdo en que el mercado por sí mismo no basta para organizarse. Es decir, el mercado necesita puntos de apoyo y puntos de articulación. El primer punto de apoyo y de articulación que necesita es un consumidor, es decir, no hay mercado sin consumidor, no hay oferta sin demanda y viceversa. Es decir, el mercado necesita puntos de apoyo, puntos de articulación, el mercado necesita un tipo de sociedad humana, es decir, no podemos comprar o vender productos a las abejas o a las hormigas, necesitamos una sociedad organizada, si no políticamente, al menos humanamente, al menos de forma mínimamente natural. Pero claro, no es lo mismo el trueque que el comercio con acuñación de moneda. Sea como sea, el comercio por sí solo, el comercio por sí mismo, no subsiste como tal, no se organiza como tal, según la opinión mayoritaria. Ahora bien, otra cuestión es saber cuál es la institución que mejor permite la fluidez, la organización y la administración de las actividades comerciales. ¿Esta institución es el Estado? Pregunto, ¿es el Estado la mejor institución a la hora de organizar, administrar y regular la fluidez, el funcionamiento, el desarrollo, la supervivencia del comercio? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Lo importante es aquí saber qué razones aducen unos y otros, y lo más importante de todo, qué razones son viables para que esos argumentos de unos y de otros puedan ser operatorios, puedan ser realistas, puedan materializarse y no simplemente ser una utopía o un idealismo. Esto es lo más importante. Claro, durante siglos el Estado o el imperio, que es una especie de supraestado, ha regulado el funcionamiento del comercio. Ha regulado el funcionamiento del comercio, lo ha organizado, lo ha administrado, con los resultados que históricamente pueden constatarse o pueden interpretarse. Pero en los tiempos actuales, en el siglo XXI, parece que al comercio el Estado le estorba. Entonces el comercio de alguna manera postula un nuevo concepto de Estado, donde bien el Estado se limite simplemente a una organización mínimamente burocrática de trámites, o bien el Estado se convierta en una entidad que sea el continente de las actividades comerciales. En este último caso tendríamos como referente China, en el caso anterior tendríamos como referente una globalización, un comercio sin estados, un comercio transnacional, internacional, un comercio global, donde el Estado simplemente es una especie de mecanismo que valida las transacciones comerciales,
pero que minimiza los impuestos, la fiscalización, el control fronterizo, aduanero, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Prodi sostiene lo siguiente, cito, dice Prodi: estoy de acuerdo con la tesis de que la crisis actual proviene precisamente de la impotencia de la política frente al mercado. Es decir, Prodi considera que si alguna crisis hay hoy es una crisis política, pero no una crisis mercantil. La crisis política remite necesariamente también, o implica necesariamente también, una crisis jurídica, una crisis del derecho. Porque si el Estado no puede organizar el comercio como el Estado consideraría que debe organizarse el comercio, naturalmente aquí hay una dolencia jurídica, hay naturalmente una impotencia judicial, porque el Estado básicamente es una articulación de derechos y de deberes. Pero si el Estado no puede meter en cintura al mercado, es porque el mercado es más fuerte que el Estado y porque en definitiva el mercado es el que mete en cintura al Estado. Es decir, ¿qué tiene más fuerza, qué tiene mayor poder? ¿El mercado o el Estado? ¿El derecho mercantil o el derecho civil? Esta es la cuestión que se plantea. Según Prodi, y según yo mismo he sostenido en el libro Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, ahí desarrollo esta tesis, según Prodi y también según mi propio punto de vista, el Estado actual es un Estado débil. Es un Estado débil por muchísimas razones. Pero esta debilidad la aprovecha fuertemente sobre todo el comercio, la aprovecha fuertemente sobre todo el poder mercantil, el poder comercial, el poder del dinero, el poder del mercado. Y naturalmente, por vez primera en muchos siglos, incluso diríamos que por vez primera desde el Renacimiento europeo, el mercado domina al Estado, pero lo domina de una manera absolutamente tremenda, lo domina de una forma absolutamente irreversible. Pero que el mercado domine al Estado significa que el derecho mercantil se impone al derecho civil, pero se impone hasta unas consecuencias verdaderamente extralimitadas en todos los órdenes de la vida, en unas crisis que afectan no solo a la economía, sino también a la sanidad, a la educación, al tipo de consumo de productos que llevamos a cabo, que pueden deteriorar enormemente la salud en muchísimos aspectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta impotencia política que Prodi reconoce, a mi juicio, es muy cierta y es muy evidente. Advierte Prodi: jamás ha existido un mercado puro o natural. Cuando se define como tal, significa que ha englobado a la política. Cuando el mercado se define como tal mercado, significa que ha englobado a la política. En nuestra historia occidental nunca ha existido el mercado sin una relación dialéctica con el poder político, y no solo por cuestiones de redistribución o bienestar, sino por la propia definición de las normas y del derecho. Es decir, que desde el Renacimiento hasta hoy, e incluso antes del Renacimiento, política y mercado han tenido que entenderse. Les guste o no, han tenido que entenderse. Ha sido en muchos momentos un matrimonio de conveniencia, en otros momentos ha sido el de una pareja de hecho más que de derecho, pero han tenido que entenderse para sobrevivir mutuamente. Porque el mercado necesita al Estado para regular determinadas condiciones ejecutivas y operativas, y el Estado sin el mercado no puede sobrevivir. Claro, no es que la democracia pueda sobrevivir sin mercado, es que el que no puede sobrevivir sin mercado es el Estado. Pero el mercado, ¿puede sobrevivir el mercado sin Estado? El siglo XXI lo va a intentar. Es decir, el gran movimiento, la gran ofensiva del mercado en el siglo XXI es tratar de sobrevivir al margen del Estado. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? No lo sé, yo no soy profeta, eso pueden preguntárselo a los cantamañanas que hacen de gurús en la prensa, que lo saben todo, ¿no? Para decir que vivimos en la posmodernidad y que experimentamos tiempos de cambio, o mejor dicho, en presente continuo inglés, que estamos experimentando tiempos de cambio. Es una cosa, es como decir, y aquí el Mediterráneo, ¿no? Sí, el Mediterráneo 500 años después, o 500 siglos después. Bien, sigo citando a Prodi. Soy escéptico, dice Prodi, ante todas las propuestas de una nueva economía civil utópica, ya la califica de utópica, basada en el trabajo voluntario, un trabajo no estructurado como posible tercer modelo alternativo al mercado y al Estado. Es decir, Prodi rechaza el voluntariado.
Es decir, que para Prodi el voluntariado no es más que una manera de competir en condiciones de esclavismo con determinadas condiciones productivas. Es decir, el voluntariado no es más que una alienación emocional, moral, en virtud de la cual el ejercicio del voluntariado, ejecutado en nombre de una supremacía moral, pues nos reporta una especie de salvación. Es decir, el voluntariado sería algo como salvífico, es decir, nos sitúa moralmente por encima de los que no son voluntarios. En realidad el voluntariado no es más que una forma de ejercer la esclavitud en nombre de un supremacismo moral para beneficiar a aquellos que reciben, valga la redundancia, el beneficio de nuestro trabajo gratuitamente ejercido. Es decir, es el clásico Dios te lo pague, pero ahora ejercido en nombre de, bueno, la entidad que se ahorra lo que tu trabajo cuesta ejercido en términos de voluntariado. Eso ya cada cual. Hay personas que son partidarias del voluntariado y aducen una serie de razones favorables para su ejercicio, y otras que no lo practican, y cuando no lo practican por alguna razón será, aunque no la confiesen públicamente. No creo, dice Prodi, en la formación paralela al mercado de recintos separados, en los que sea posible establecer intercambios que permitan volver al principio del don que regía en la antigüedad, ni mucho menos en la posibilidad de construir una economía civil que pueda prescindir de la relación de poder entre política y mercado. Es decir, que Prodi es un humanista, es un tecnócrata claramente, y considera que mercado y política viajan juntos. Eso no quiere decir que hagan viajes de luna de miel y que sean dos términos íntimamente queridos el uno con el otro, pero que están obligados a viajar juntos. No se concibe la política sin el mercado, aunque se pueda concebir el mercado sin la democracia y también la democracia sin el mercado, pero esta diferencia, este divorcio, no sea algo que el siglo XXI esté dispuesto a aceptar públicamente. Lo podrá aceptar en privado, lo podrá aceptar en silencio, pero no públicamente. No públicamente. Sí es cierto, prosigue Prodi, que por deseables que parezcan tales propuestas como modelos abstractos, resultan contradictorias por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque si se separa el Estado de la política, esa separación, según Prodi, es ficticia. Porque si prospera la separación, tienden a adoptar las características del mercado y, además, a camuflarse en una nueva y perversa unión entre política y economía. Es decir, que tiren por donde tiren, el mercado y la política están obligados a encontrarse. Aunque huyan el uno de la otra, están obligados a encontrarse. El mercado y la política no pueden vivir separados durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la forma política más adecuada para que el mercado sobreviva? La democracia, la plutocracia, el autarquismo, el autoritarismo, el anarcocapitalismo, que es paradójico porque suprime el Estado, pero ¿qué otra figura alternativa el anarcocapitalismo genera para hacer las funciones de Estado? Bueno, se aducen diferentes argumentaciones en este punto. Desde la negación radical, lo cual es una ilusión, porque siempre hay una entidad política que contrarresta, que neutraliza, que permite digerir, que permite lubricar el proceso económico. En fin, hay muchas argumentaciones, es decir, sobran argumentaciones. La gente puede estar hablando de estos temas hasta el día del juicio final y hasta el fin del mundo. Pero no nos interesa hablar vanamente de estos temas, nos interesa conocer la realidad a la que nos enfrentamos para sobrevivir a ella, De ahí que es mucho más importante el conocimiento científico que el seguimiento emocional o que el vituperio ideológico. Eso no nos conduce a ninguna parte. El elogio y el vituperio no nos conducen a ninguna parte, en absoluto. Eso son terapias gremiales, gregarias, grupales. Nos interesa el conocimiento científico. Por lo tanto, rechazamos tomar partido por unas u otras opciones, porque el partido ya lo toma la realidad. No tenemos que tomarlo nosotros, ese partido. El partido ya lo toma la realidad por nosotros. Es una ilusión suponer que uno toma partido por algo. Eso es un acto verbal que no tiene consecuencias de ningún tipo. Y no porque haya un determinismo, sino porque el individuo es totalmente irrelevante como tal individuo a la hora de tomar partido por una u otra cosa. Tomar partido por una u otra opción no es más que un acto de habla que nos publicita ante un determinado grupo en busca de ratones que siguen al flautista de Hamelín. Es decir, en busca de seguidores o en busca de detractores. Nada más que eso. La ciencia no pide ni seguidores ni detractores.
pide un conocimiento que permita al ser humano sobrevivir haciéndose compatible con la realidad. Lo demás ya es lo que ustedes quieran hacer. Si quieren adherirse a un grupo, si quieren vituperar a un grupo, si quieren elogiar o si quieren vituperar. Pero eso simplemente es publicidad, nada más. Y la publicidad siempre es buena. Otra cosa es que nos guste o no nos guste la publicidad. Pero la publicidad, en definitiva, nos sitúa en un contexto imprevisto, en un contexto donde no habíamos imaginado estar en algún momento dado. Naturalmente, la publicidad no es buena ni mala. La publicidad gusta o disgusta, satisface o insatisface, pero evidentemente toda publicidad es positiva, porque lo peor que puede ocurrir es que a alguien se le silencie. Indudablemente, eso es lo peor que puede ocurrir. O sea, la crítica siempre es publicitaria, por eso digo que Internet convierte a cualquier adversario en un publicista. Insisto, la publicidad puede gustar o disgustar, pero la publicidad es fundamentalmente lo que mueve una sociedad como la nuestra, que está absolutamente obsesionada por la comunicación, está drogada por la comunicación, en definitiva. Por la comunicación, no por el conocimiento. No por el conocimiento, son dos cosas completamente diferentes. Otra cuestión que objeta Prodi es la desaparición del valor de los impuestos. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que los impuestos puedan perder valor? Pierden valor desde el punto de vista siguiente. Fíjense lo que dice este señor. Ha desaparecido la progresividad de los impuestos, que era el elemento de equilibrio entre poderes que garantizaban el desarrollo de la democracia. Y añade, aquí está la explicación, no tiene mucho sentido denunciar la evasión fiscal cuando el capital campa a sus anchas por el mundo, ni despotricar tampoco contra el poder abrumador de las multinacionales. Se trata de comprender el ciclo histórico, un ciclo histórico que llega a su fin. Por cierto, advierto que el traductor de este último capítulo se ha pasado todo este último capítulo, no sé si porque iba con prisa o no, y que me perdone si le molesto al decir esto, pero se ha pasado todo este capítulo traduciendo en presente continuo inglés prácticamente casi todos los presentes indicativos que deberían ir en español, en presente indicativo. Entonces dice, se trata de comprender el ciclo histórico que está llegando a su fin, el ciclo histórico que llega a su fin. Pero en todas las páginas hay como media docena de presentes continuos ingleses que parece que lo ha traducido una inteligencia artificial más que un ser humano inteligente. Y no quiero con esto ofender a algún traductor, porque probablemente yo, si hiciera esta traducción, la haría peor de lo que la hizo él. Pero lo que sí quiero advertir es el abuso tremendo que hoy día hay en español al reemplazar los tiempos de indicativo, de futuro, o vamos, hasta los potenciales incluso, por tiempos continuos, por modos continuos, en definitiva, por perífrasis de aspecto durativo que no tienen nada que ver con esto. Bien, el caso es que, evidentemente, los impuestos van a parar ¿a dónde? Pues no se sabe, pero a inversiones no. Y desde luego no tiene sentido denunciar la evasión fiscal cuando el capital campea a sus anchas por el mundo en unos términos equivalentes a la evasión fiscal en muchos aspectos, desde el punto de vista que sostiene Paolo Prodi. Y incluso hace otra observación terrible a la democracia actual, Prodi, en unos términos que resultan exabruptos dentro de la tonalidad general del libro. Prodi es un hombre muy prudente y muy modesto que no se permite exabruptos en ningún momento, y en este caso suelta un exabrupto tremendo. Dice, desde el punto de vista político, por ejemplo, extender el derecho de voto, como se ha hecho estúpidamente en Italia, así lo dice en la traducción, como se ha hecho estúpidamente en Italia, a todos los italianos del mundo, entre comillas lo de italianos del mundo, que no pagan impuestos en Italia, significa cortar las raíces de nuestra democracia, no hacerlas más profundas. Bueno, yo creo que las raíces de nuestra democracia, sinceramente, están ya cortadas, contando o no con los votos de las personas que viven fuera de nuestro país, aún disponiendo de la nacionalidad de nuestro país. Creo que esta ya es una cuestión menor. Esto es como alguien que tiene no sé, una caries en un diente y se preocupa por la caries cuando en realidad pues está en los últimos días de su vida porque padece una enfermedad terminal, por ejemplo. Quiero decir que esto es preocuparse de algo que ya resulta irrelevante. Es decir, la nave de la democracia está fundida completamente. No sé si por esta razón o por otras o por muchas juntas, pero desde luego
Las raíces de nuestra democracia están ya cortadas. Están cortadas ya desde hace mucho tiempo. Y ahora vivimos en un contexto donde sufrimos, digamos, las consecuencias más visibles de este fin realmente inmediato o casi inmediato en el que nos encontramos. Otro aspecto que Prodi objeta y que reconoce y que ve es la limitación que la ciencia tiene hoy a la hora de enfrentarse a la realidad, que es precisamente el punto de mayor énfasis que nosotros siempre hacemos visible en nuestras intervenciones. Es decir, la importancia que tiene el conocimiento científico para la supervivencia humana no se puede reemplazar por ningún otro tipo de conocimiento. El resto de conocimientos son totalmente secundarios, parasitarios y con frecuencia cínicos y sofistas, empezando por la filosofía, terminando por la religión y acabando por la autoayuda. Es decir, sin conocimiento científico no sobrevivimos, si no es por pura casualidad. Y Prodi advierte que el paradigma de una ciencia económica inmutable, construido desde Adam Smith con variantes clásicas o neoclásicas, ya no se sostiene. Pero es que no se sostiene desde hace muchísimo tiempo. Ni el de Adam Smith, ni el de muchos otros que publicaron ayer un libro sobre economía. Es decir, que la mayor parte de las interpretaciones que sobre economía hoy se vierten se han construido teniendo ante los ojos un mundo que ya no es el nuestro. Se han construido, se han escrito, se han pensado en relación a un mundo que ya no es el nuestro. Es decir, cuando esos libros se publican o se escriben, nacen muertos realmente. Y entre otras cosas, porque como dice Prodi, esta conciencia ha surgido mientras en las facultades de economía no solo se margina y expulsa la enseñanza histórica, sino que la enseñanza corporativa o de microanálisis prevalece cada vez más sobre las visiones macroeconómicas globales. Pero en las facultades de economía, en las facultades de filología, que ya no existen porque el contenido de las facultades de la filología no es la filología, sino que es el cómic, el cine, la cultura, las emociones, las ideologías, y en todo tipo de facultades. En las facultades de historia no se estudia historia, sino ideología. En todas partes se estudia ideología y me dirán, bueno, es que siempre fue así. Por supuesto que siempre fue así, pero antes al menos a la ideología se le trataba de dar una base histórica. Hoy ya ni siquiera. Se trataba de dar un maquillaje científico, un maquillaje económico, un maquillaje histórico, un maquillaje filológico, ya ni siquiera. Es decir, hoy se estudia literatura sin saber retórica, sin saber poética, sin saber filología, sin saber historia, sin saber absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué queda de la literatura ignorando todo eso? Pues emociones, ideologías, felicidad, cómic, tebeos, narrativas, series televisivas, ficciones de esto y de aquello. Es decir, un cóctel para entretenerse, abiertamente para entretenerse. Entonces, claro, dice Prodi, es necesario trasladar estas reflexiones al discurso sobre las instituciones y el derecho. Vale, muy bien. Acudimos a las instituciones estatales, acudimos al derecho. ¿Y qué nos dicen estas instituciones estatales? Pues se nos declaran impotentes. Es decir, no pueden resolver los conflictos, las exigencias y las ambiciones que esta pugna del mercado mantiene actualmente con el Estado, porque el mercado supera completamente las posibilidades del derecho del Estado. Hay un derecho mercantil elaborado por el propio mercado frente a un derecho civil que a duras penas sobrevive y se mantiene a lo largo de la historia. Claro, los cambios de los últimos 25 años, por poner un referente, prácticamente desde que comienza el siglo XXI, han hecho envejecer enormemente todas las teorías filosóficas, económicas e históricas que sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad y el derecho se habían mantenido desde el Renacimiento prácticamente hasta el siglo XXI. Y no es que simplemente las hayan hecho envejecer, es que las han hecho morir, es que están muertas, es que no sirven de referencia para interpretar el mundo que tenemos delante. Los cambios que se han producido en las dos últimas décadas, desde el punto de vista de la economía y de la globalización, rebasan completamente el poder que los estados tienen a través del derecho mercantil actualmente conocido y del derecho civil actualmente ejercido para contrarrestar todas las posibilidades que el mercado exige, que el mercado requiere y que el mercado impone cada vez con una fuerza mayor y superior a cualesquiera de nosotros como consumidores. Es decir, que yo me planteo muy claramente, muy rotundamente,
a lo largo del siglo XXI el derecho mercantil se impondrá sobre el derecho civil, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué límite? ¿Y con qué consecuencias? Eso lo sabrán los que vivan en la segunda mitad del siglo XXI, una cronología a la que yo ya no llegaré, ni falta que me hace. Y advierte Prodi: mientras se discutía sobre esta concepción de la justicia, el marco histórico del último medio siglo ha cambiado completamente, empezando por el Estado-Nación, a cuyo modelo se refieren muchos economistas e ideólogos. Actualmente el problema es si en la crisis del Estado es posible disponer de un derecho mundial, un derecho global, una ley global, una globalización, sin un poder político capaz de controlar las grandes decisiones que se toman en foros totalmente irresponsables políticamente. Claro, esto es el anarcocapitalismo. Puede haber un Estado que controle el mercado tal como el mercado ha crecido y se ha desarrollado, el imponente global mercado del siglo XXI. Ningún Estado controla ya el mercado. Ya hemos dicho en vídeos anteriores que los Estados ya no acuñan moneda. La moneda la acuñan organismos supraestatales, supranacionales. Las leyes ya no las hacen los Estados. Los Estados asumen las leyes que se elaboran en instituciones supraestatales, supranacionales. La Unión Europea es el ejemplo más potente en este contexto. Ninguno de los miembros acuña moneda propia, sino que asumen una moneda común para todos ellos, acuñada por una entidad trascendente a los Estados. Imagínense ustedes a esto globalmente, en un ámbito global. Claro, hay una ley global para el mercado que prescinde de los Estados. Bueno, es el título de Toiba, del libro de Toiba, del año 97, que cita Prodi. Es decir, ley global sin Estado, globalización sin Estado, globalización mercantil sin Estado. Es decir, ¿qué institución emite las leyes si los Estados desaparecen, si los Estados se disuelven? Bueno, pues será el propio mercado el que emita las leyes. Pero claro, no es lo mismo que el mercado dicte las leyes del derecho mercantil que el mercado disponga la realidad para que el Estado establezca las leyes de derecho mercantil en el consenso más amplio posible. Es que la situación cambia enormemente. No es lo mismo que el juez sea el Estado que el juez sea el comerciante. Es que nos movemos en un contexto completamente diferente. Claro, no es lo mismo que el gobierno lo presida un jurista que el gobierno lo presida un hombre de negocios. Y esto ya ha ocurrido en más de un gobierno, que un hombre de negocios ha presidido el gobierno del Estado de un país, de una nación, ¿no? Por lo tanto, claro, Prodi considera que los totalitarismos son patologías estatales, son patologías políticas, porque el totalitarismo es un obstáculo al desarrollo mercantil. Si Prodi viviera tal vez en la segunda mitad del siglo XXI, observaría una realidad que le obligaría tal vez a cambiar de puntos de vista. Porque si la democracia se convierte en un totalitarismo, evidentemente la democracia no va a prescindir del mercado. Los amigos del comercio elogian la democracia porque la democracia les permite ejercer su amistad hacia el comercio. El día que el totalitarismo les permita ejercer su amistad hacia el comercio del mismo modo que la democracia lo permite hoy, pues los amigos del comercio elogiarán el totalitarismo. No habrá en este punto ningún problema. Y si la democracia sigue contando onomásticamente, filológicamente, con la simpatía que hoy inspira ese término, pues naturalmente al totalitarismo se le llamará democracia y todos contentos. Es decir, no hay ningún problema, porque ¿qué es en definitiva la democracia? Es un sistema de gobierno como cualquier otro, que tiene sus normas y que tiene sus funciones. Evidentemente, la democracia puede imponer una serie de normas en el mercado que pueden funcionar como las normas que impone cualquier otro totalitarismo. Del mismo modo que durante la pandemia la democracia impuso unas normas en la convivencia de los seres humanos que eran equivalentes a las de cualquier otro totalitarismo. Y si esas normas se quebrantaban, las sanciones eran las mismas que podrían imponerse en un sistema totalitario que dispusiera la legitimidad de esas normas. Es decir, con frecuencia los juristas han reflexionado acerca de qué valor tiene determinado derecho penal cuando el juez
forma parte del ministerio fiscal. Es decir, en el nazismo se celebraban rituales judiciales, porque no se puede considerar eso como un juicio, cuya sentencia estaba ya dada de antemano, pero que permitían simular literalmente el funcionamiento de la justicia. Era un simulacro de justicia, pero incluso hasta los nazis fingían celebrar esos rituales de justicia para dar una apariencia de legalidad a lo que llevaban a cabo. Es decir, que en tiempos de la esclavitud de los Estados Unidos, quien liberara a un esclavo, quien ayudara a un esclavo a huir, naturalmente era criminalizado, era castigado por las leyes. Por lo tanto, lo que en un momento dado es la defensa de la libertad, pues resulta punible en el derecho penal, resulta castigable en el derecho penal. Ayudar a un hombre, a una mujer de raza negra, sujeto a la esclavitud, pues a liberarse o a huir de sus esclavistas amos, pues suponía enfrentarse a las leyes del derecho penal de los Estados Unidos y podían evidentemente ejecutarte y matarte. Lo mismo ocurría cuando se protegía a un judío en la Alemania nazi. En fin, quienes delataron a Ana Frank y a su familia, pues precisamente cumplían, digamos, con las leyes entonces vigentes. Pero claro, ¿qué legitimidad moral tienen unas leyes? Pues la que se quiera discutir, pero tienen la legitimidad jurídica que establece el orden imperante en ese momento. Entonces, claro, la justicia cambia cuando cambian las ideologías, la ciencia no cambia cuando cambian las ideologías. El teorema de Pitágoras sigue siendo hoy el mismo que hace más de 25 siglos, a pesar de la cantidad de gobiernos que ha tenido Grecia y la Unión Europea. La ciencia no cambia cuando cambian las ideologías, la justicia cambia cada vez que cambian las ideologías y con frecuencia las teme mucho más que a cualquier fiscal o que a cualquier abogado defensor. Es la realidad de lo que hay. Cito a Prodi. En el ámbito del derecho, con respecto a la crisis de la relación entre política y economía, parece de gran importancia la pérdida de la centralidad de la propiedad privada como fundamento de los derechos subjetivos del individuo. Ya no solo subjetivos, sino totalmente objetivos. Es que actualmente, hoy en día, hay una crisis de la propiedad privada particular, valga la redundancia, ¿no? Pero sin embargo, no hay una crisis de la propiedad privada colectiva. De hecho, el sistema difunde ideas entusiastas sobre el co-living, sobre la convivencia, sobre las delicias que tiene compartir váter, bañera y ducha, no con quien tú quieres, sino con quien no te queda más remedio. Claro, no es lo mismo compartir cama con quien uno quiere o con quien una quiere que con quien no te queda más remedio que hacerlo. Entonces, claro, cuando no hay dinero para alquilar un piso a título individual, hay que compartirlo. Y estas condiciones, las limitaciones para alquiler de vivienda, las limitaciones mayores todavía para la compra de vivienda, son determinantes en las generaciones más jóvenes. Y todo ello no conduce más que al deterioro y a la destrucción de la propiedad privada a título individual. Incluso la invitación que con frecuencia el sistema hoy hace a los padres para que deshereden a sus hijos, para que se desbloqueen las leyes que limitan, obstaculizan e impiden privar de herencia a los hijos, todas estas tendencias no se orientan más que a destruir genealógicamente el patrimonio de una familia, para que los descendientes no puedan heredar esa riqueza o esa pobreza, como se quiera ver, ¿verdad? Lo poco que puedan tener sus progenitores para darles a sus hijos. Esta tendencia que invita hoy, como nunca se ha conocido con anterioridad, a los padres a desheredar a sus hijos, tiene como objetivo desposeer a las futuras generaciones de cualquier bien, de cualquier apoyo del que puedan disponer para abrirse camino en la vida. Entonces todo esto que puede resultar muy divertido, ¿verdad? Es decir, ¿quién recibe la herencia resultante del hecho de desheredar a unos hijos? Porque alguien se beneficia de esto. Indudablemente el que se beneficie de esto es el que tiene que inducir, ¿verdad?, a los padres a decir, no le des tu herencia a sus hijos, dámela a mí, que yo la merezco más y mejor. Bueno, cada uno que haga lo que estime oportuno. ¿A qué conclusión llegamos, en definitiva? Llegamos a la conclusión de que las instituciones políticas, por una parte, y las instituciones jurídicas que preservan al Estado,
viven en una anemia impresionante, viven en una debilidad fuera de serie, como nunca la han conocido en siglos. Es decir, nunca hemos estado tan lejos del poder de los estados del siglo XVIII o del siglo XIX. El estado absolutista del siglo XVIII, que fue mucho más poderoso y mucho más totalitario todavía que los del siglo XVII, están en los antípodas de nuestro tiempo, porque hoy día lo que tiene fuerza y lo que tiene poder es un mercado que ha puesto en jaque al Estado y en jaque también a la justicia. Fíjense lo que dice aquí el señor Prodi. Sobre la base de una falsa concepción del reformismo, bueno, es que el reformismo con frecuencia es falso, desde el religioso hasta el político. Desde Lutero lo sabemos esto. Una falsa concepción del reformismo, en los últimos años se ha producido una privatización del derecho público, y una transformación pública del derecho privado. Es decir, una subversión de la justicia en todas las direcciones, que han permitido que la extensión del hurto como infracción de las reglas del mercado alcanzara dimensiones nunca conocidas en la historia de Occidente. Y vuelvo al ejemplo anterior. Desheredar a los hijos es una forma que el sistema tiene de hurtar a los descendientes de unos progenitores una riqueza para apropiársela. Es decir, son formas de hurto, en definitiva. Otra cosa es que no se quieran ver. Entonces, en la primera cuestión, la privatización del derecho público, advierte Prodi, el Poder Judicial se ha visto así aislado en su función de la interpretación y aplicación de la ley, y a menudo obligado a ejercer un poder político indirecto e impropio al Poder Judicial. Los juristas sabrán de lo que habla Prodi. Los tribunales constitucionales, prosigue, son cada vez más impotentes en la aplicación concreta de los derechos humanos constitucionalmente establecidos frente a los grandes fenómenos de la migración masiva. Aquí Prodi se mete en camisas de once varas que no desarrolla, pero que se nota que le irritan mucho. Y el segundo aspecto, la transformación pública del derecho privado, advierte, la transformación pública del sector privado se ha desarrollado en la segunda dirección y lo ha hecho con una enorme red de contaminaciones, monopolios ocultos o manifiestos, subvenciones y presencias políticas o sindicales que ahogan cualquier competencia real. La conclusión a la que llega Prodi es la formación en el mercado de un entramado de entidades y empresas de naturaleza ambigua. Empresas privadas con mayoría pública, empresas privadas concesionarias que operan con tarifas públicas. Esto lo conocemos directamente, diariamente. Empresas municipalizadas, el uso perverso de la institución jurídica de las fundaciones, etc. Los mecanismos de competencia y la responsabilidad de los particulares están bloqueados por intereses políticos, los nombramientos están condicionados y condicionan los resultados electorales, etc., lo cual imposibilita la aplicación de las normas del Código Civil o alimenta los acuerdos de accionistas que pervierten el mercado y la vida de las empresas. Yo no voy a discutir a Prodi, porque lo que dice es lo que tenemos delante. Ahora bien, si Prodi, con todo lo que dice y con todo lo que dice tener delante, y él ve claramente, afirma que la democracia y el mercado deben viajar juntos, que me explique cómo justifica esta adulteración de este viaje. Porque si la democracia es todo lo que Prodi acaba de decir ahora mismo, nombramientos condicionados y que condicionan resultados electorales, empresas municipalizadas, uso perverso de instituciones jurídicas en el caso de las fundaciones, empresas privadas concesionarias que operan con tarifas públicas, etcétera, etcétera. Si la democracia es todo eso y el mercado es todo lo otro, uno junto y revuelto, entonces ¿dónde están las virtudes de la democracia y dónde están las virtudes del mercado? Es que esto es un contubernio, no es una relación comercial. Esto no es la historia del comercio, esto es la historia de la gestión del hurto, ¿no? Y finalmente concluye con una observación referida a Italia, a su país. Él dice, Italia no representa una forma de derecho atrasada, sino que al contrario es un lugar de experimentación de un mercado sin reglas que tiende a extenderse por todo el planeta. La observación de los fenómenos relacionados con el proceso de globalización es la debilidad del Estado. Bien, esta es la tesis, insisto, la tesis que yo desarrollé en mi libro
El fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, escrito antes de conocer las tesis de Prodi e incluso antes de que Prodi ultimara y publicara su libro. Naturalmente mis tesis son distintas a las de Prodi, pero desembocan en el mismo afluente, desembocan en el mismo río y desembocan desde luego en el mismo mar. Él con una formación en Derecho, en formación jurídica de la que yo carezco. Yo en definitiva soy un intérprete de la literatura. Si algo interpreto es literatura, pero no podemos olvidar que la literatura nos dice mucho acerca del comercio y acerca del dinero. La literatura ha puesto sobre el terreno de juego de la historia y del conocimiento humano muchos aspectos sobre los cuales el derecho y la jurisprudencia ha intervenido, pero muy a posteriori de lo que lo hiciera la literatura. Por eso digo que Cervantes y el Quijote, Cervantes en sus novelas ejemplares, en el Quijote y en el conjunto de toda su obra, nos dice sobre el dinero y sobre el mercado muchas cosas que la jurisprudencia tardó bastante tiempo en conocer, pero de eso hablaremos en Toledo, el 10 de octubre, jueves, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Paraninfo de San Pedro Mártir, área de Derecho Mercantil. La profesora María Cristina Escribano Gámir ha tenido la amabilidad y deferencia de organizar este evento y de invitarnos a participar en él. Allí hablaremos de Cervantes, del dinero y del comercio.